¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Otras Miradas. Qué bueno que nos acompañan hoy en este espacio de Capital 21 en el que hablamos de temas sociales, de temas de salud y bienestar en general. Hoy vamos a platicar sobre tabaquismo, cómo enfrentar esta adicción, cómo y por qué población cada vez más joven fuma, cómo a lo largo de la historia la industria tabacalera ha encontrado la forma de penetrar y disfrazar el consumo del tabaco. Este mes lo vamos a abordar en el marco este tema lo vamos a abordar en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo, y el lema este 2025 es "Desenmascaremos su atractivo, las tácticas de la industria con los productos de tabaco y nicotina al descubierto". Y antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, les quiero invitar también a que se pongan en contacto con nosotros, con nosotras, con el equipo de Otras Miradas, a través de nuestros canales en redes sociales. Estamos en todas las redes sociales de Capital 21. En este momento están apareciendo nuestras direcciones en pantalla. Ahí van a encontrar también nuestros programas anteriores y sobre todo por esta vía podemos estar en contacto permanente. Y bueno, para hablar del tema de tabaquismo, es de verdad un honor y un privilegio recibir al doctor Juan Sincer Sierra. El doctor Sincer es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente cursó estudios de posgrado de medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y en oncología médica en el Instituto Nacional de Cancerología. Posteriormente trabajó en el MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas, y desde su regreso a México forma parte del prestigiado equipo médico del INCAN. Su actividad profesional se ha centrado en la práctica clínica de oncología médica y desde hace más de 20 años se ha involucrado en el control del tabaquismo, tanto en el medio académico como en la promoción de políticas públicas a través del Consejo Mexicano contra el tabaquismo, del que es presidente. El doctor es autor del libro Del cigarro al vapeador, lo que no se ha dicho sobre el consumo del tabaco. Muy bienvenido, doctor. De verdad que me emociona mucho que esté aquí. Le agradezco muchísimo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Olimpia. Es un gusto para mí y una distinción. Muchas gracias. Muy amable. Y bueno, pues vamos a platicar, vamos a empezar pues con datos duros, doctor. Yo creo que usted ha sido sin duda un incansable explicador de por qué es importante no fumar. Y además también ha subrayado que el tabaquismo pues es la causa más importante y a la vez más evitable de morbilidad, de incapacidad y de muerte. Mire, datos duros y algunos conceptos que son claves. Sí. Datos duros: 8 millones de personas mueren al año en el mundo a consecuencia del tabaquismo. Como un 5 o 10% de ellas por tabaquismo pasivo. O sea, el tabaquismo pasivo tiene un enorme impacto. Cada 4 segundos muere en el mundo una persona a consecuencia del tabaquismo. Sus efectos negativos, su daño en la salud, se conocen desde hace muchos años. Cada vez se precisan mejor, se conocen con más detalle. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué se sigue fumando? ¿Y por qué no se hace algo? Sí. ¿Por qué no hay realmente un cambio? Creo que una forma fácil de contestar esta pregunta es, ¿qué le representa a la industria tabacalera a esto? 8 millones de muertes son una tragedia desde el punto de vista de salud pública. Totalmente. Pero a la industria tabacalera cada muerte le representa $10,000. Tomando en cuenta el número de cigarros que la población se fuma y las consecuencias que causa. Y la industria ha encontrado desde hace muchos años diversos caminos, por eso es muy apropiado el lema del Día Mundial del Tabaco este año sobre diferentes formas y mecanismos que ha desarrollado la industria tabacalera, no para proteger a la población, que es con la que lo engaña, sino de mantener la adicción a la nicotina y crear nuevos adictos a la nicotina. ¿A qué me refiero con esto? Desde hace cerca de 80 años la industria tabacalera está bien consciente de cuáles son los daños que el tabaco causa. Todo esto se pudo desenmascarar en los archivos secretos de la industria tabacalera
en donde existen documentos desde los años 40, en donde la comunicación entre ellos decía, el tabaco es adictivo, esa es una fortuna para nosotros, pero causa problemas, causa cáncer de pulmón. Y desde entonces empezaron a pensar y empezaron a idear mecanismos para engañar a la población, diciéndole que había formas menos tóxicas de fumar. Lo primero que apareció fueron los filtros, las boquillas. No se usaban boquillas en los años 50, en la actualidad prácticamente todos los cigarros tienen boquilla. Y la boquilla es un engaño, es un producto de metilcelulosa que tiene productos químicos que en contacto con el humo se pone amarillo, engañando a la gente creyendo que eso que está ahí es algo que no inhaló. Cuando no solamente está inhalando el humo, sino que además está inhalando las partículas de metilcelulosa, esas partículas que tiene el filtro, que también son tóxicas a los pulmones. A lo largo del tiempo, diferentes cigarros light, ultra light, con diferentes sabores. ¿Y qué ha pasado con eso? Un cigarro que tiene menos nicotina, un cigarro que tiene un filtro, hace que como el fumador lo que busca es la nicotina, es lo que satisface su adicción, inhala más profundo, hace un mayor esfuerzo y el humo se distribuye de manera más completa en los pulmones. No solamente se queda en la parte, digamos, inicial. Y el tejido pulmonar es diferente a diferentes niveles. Y esto ha hecho que lo que es la parte distal, la parte más profunda del pulmón, desarrolle, y es el cáncer que con mayor frecuencia se presenta ahora en pacientes con cáncer de pulmón, el adenocarcinoma, sin entrar en tecnicismos. Pero el punto es que estos diferentes mecanismos, supuestamente para hacer un cigarro menos tóxico, lo han hecho más tóxico. Y ha habido otras modalidades conocidas desde hace mucho. El puro, que mucha gente cree que es menos tóxico, el puro es más tóxico que el cigarro. Tiene más nicotina, tiene más carcinógenos, tiene un peor olor, tarda más tiempo en disiparse del medio ambiente. Y en los últimos años, y el gran boom, y ese fue uno de los elementos que me movió y me motivó a escribir el libro, son todos los diferentes sistemas electrónicos para la administración de nicotina. Sí. Inicialmente fue el llamado cigarro electrónico, que era un artefacto parecido a un cigarro común y corriente, pero con el tiempo hábilmente la industria lo ha modificado físicamente, dándole diferentes aspectos. En la actualidad son como USBs de computadora, que sobre todo los jóvenes traen en la bolsa de la camisa y claramente dicen, este no es un cigarro, esto es otra cosa. Además, como lo que se utiliza, como lo que inhala, son una serie de viales que tienen diferentes saborizantes, no huele mal o huele muy diferente a lo que es el tabaco convencional y claramente la población se engaña creyendo que esta sí es una modalidad que la industria ha creado para ayudar a que esto sea menos tóxico y no lo es. ¿Y por qué me movió el libro? Y esto es algo que la gente puede repasar de manera histórica. Es mi familia, particularmente mi hija, me decía, es que ahorita hablar del cigarro tal cual puede tener menos interés. Los jóvenes están fumando mucho. Cada vez en más todos jóvenes, lados se ve más. Entonces yo a lo largo, pues ya son más de 25 años de estar involucrado en el tema del tabaquismo y de manera muy activa en todo lo que es la actividad para controlarlo. Pues he dado muchas pláticas, he dado muchas conferencias y a lo largo del tiempo pues me di cuenta que tenía yo acumulado una gran cantidad de información que inclusive pues venía, no porque me haya tocado la historia del tabaco a principios del siglo pasado, pero sí con mucha información que he recopilado a lo largo del tiempo y pensé que una buena forma de poder educar o de poder instruir, cuando menos de poder informar a la población sobre lo que significan los vapeadores, era llevarlos de la mano de una manera amable y fácil totalmente. en lo que ha sido la historia del tabaquismo desde hace cientos de años, pero particularmente en los últimos 150, cuando se empezó a masificar su comercialización, esto a partir del invento de la máquina para hacer cigarros. La máquina para hacer cigarros multiplicó la cantidad de cigarros de una manera bárbara. Al principio los cigarros se fabricaban por mujeres en empresas y los hacían a mano y una mujer se tardaba como 15 segundos en hacer un cigarro, digo, muy hábiles.
En la actualidad se producen obviamente millones de cigarros. Millones. Y esto hizo que se comercializara de manera mucho más fácil. Claro. Por eso yo digo que el artefacto creado por el hombre más mortífero en los últimos 150 años, más que las bombas y que todas las armas de fuego, ha sido la máquina para hacer cigarros. Para hacer cigarros. ¿Por qué la nicotina es, perdón doctor, por qué la nicotina es mucho más adictiva? Incluso que la cocaína, ha dicho doctor, y por qué también que la marihuana, que el alcohol, y además más fácil de adquirir la adicción. Y mire, dentro de los conceptos en relación a lo que significa el tabaquismo, creo que hay algo en la terminología y en el lenguaje que es importante. Todavía hay mucha gente que dice es que tiene el hábito de fumar. No, fumar no es un hábito, fumar es una enfermedad, porque la adicción es una enfermedad. Y yo insisto mucho en esto, porque cuando uno dice hábito se minimizan las cosas. Sí, claro. Así como si usted está enferma de cáncer o si está enferma de diabetes, no dice tengo el hábito de la diabetes o tengo el hábito del cáncer. Estoy enfermo de cáncer, estoy enfermo de diabetes, tengo hipertensión arterial. Lo mismo sucede con la adicción a la nicotina. Las adicciones son enfermedades. Entonces, desde el lenguaje con el que uno se comunica, tiene mucho que ver en el impacto que puede haber. Y es una adicción no solamente mayor que la de alcohol, cocaína, marihuana, sino además mucho más fácil de adquirir. ¿Qué tan fácil? Y estos son números duros también. Entre menores la persona, entre menores la edad de la población, más fácilmente adquiere la adicción a la nicotina. Al punto que los adolescentes, el 10% de los adolescentes, 1 de cada 10 adolescentes, se pueden hacer adictos con el primer cigarro que se fuman en su vida. Inicialmente no necesitan fumar 20 cigarros diarios. Inicialmente se puede satisfacer esa adicción con 2 cigarros a la semana. Por eso muchos padres dicen, sí, mi hijo, yo ya lo he visto que fuma, pero casi nada, quizá 1 o 2 a la semana. Así se empieza a esa edad. Va aumentando y posteriormente pues ya es algo muy difícil de dejar. Y esto la industria tabacalera también lo sabe muy bien. Esta venta de cigarros sueltos en la calle está dirigida precisamente para ese joven que tiene un menor poder adquisitivo, quizá no tiene en ese momento para una cajetilla, pero con un cigarro va a estar contento un buen rato. Si va en el coche, si va caminando con ese cigarro, a lo mejor no necesita otro en 1 o 2 días. Claro. Y para la industria, perdón, este tipo de mercado además le resulta muy redituable, porque vender los cigarros por pieza, digo, es más que vender 2 cajetillas. Claro. Por eso ese es el verdadero mercado y el negro, y ese es el verdadero violar la ley. O sea, porque además va en contra de lo que está claramente establecido por la Organización Mundial de la Salud, que la venta de cigarros a jóvenes, de cigarros sueltos, los puntos de venta son muy importantes. Claro, pero además los vapeadores... Pues en principio fueron también pensados como para que las personas que fumaran pues fuera disminuyendo el consumo, y en realidad lo que ha ocurrido es que sí hay un sector de la población, sobre todo joven, que no está fumando los cigarros convencionales, sino que ahora está usando vapeadores que usted ha comentado, pues son tan dañinos como fumar un cigarro convencional. Es que esto que dice es muy cierto. Originalmente, probablemente sí, el origen de los vapeadores está en un artefacto que ayudara a los fumadores refractarios que no podían dejar de fumar a seguir inhalando de nicotina de una manera menos tóxica. Esto se le ocurrió a un chino que su padre había muerto de cáncer de pulmón. Y esto fue hace muchos años. Y fue por ahí a principios de los 2000, en el año 2002, 2005, cuando esto ya se empezó a comercializar. Teóricamente estaban dirigidos a esas personas que querían dejar de fumar. Y claramente la industria tabacalera vio un potencial enorme, y cuando uno ve la publicidad, cuando uno ve cómo vienen los viales de los vapeadores y cómo están pintados, están dirigidos a jóvenes, adolescentes, a niños, que muchos de ellos nunca han fumado, y con esto se inician en la adicción a la nicotina, porque además, y aprovechando esta gran capacidad adictiva que tiene la nicotina, la cantidad y la concentración de nicotina en estos viales líquidos que utilizan para los vapeadores puede ser del doble o el triple de un cigarro convencional. Entonces es más fácil que se hagan adictos,
no huele mal el aerosol, ese es otro punto importante. Ese no es vapor, porque decir vapor suena muy inocente. Vapor sería estrictamente agua que se evapora, pero es un aerosol porque tiene partículas sólidas, muy diferente de lo que es un vapor. Sí. Y esas partículas sólidas contienen sustancias cancerígenas, contienen nicotina, contienen saborizantes. Inclusive los saborizantes por sí solos son tóxicos, sobre todo algunos de fruta como la cereza. Dañan los pulmones, causan daño pulmonar, que cuando la gente dice es que parece ser que es menos tóxico, que es menos dañino. Es un poco una trampa esa pregunta, porque número uno, desde el punto de vista agudo, desde el punto de vista de los primeros meses o años que alguien utiliza un vapeador, hay más síntomas respiratorios que en alguien que fuma cigarros convencionales. ¿A qué me refiero? El que fuma cigarros convencionales normalmente durante la adolescencia y hasta los 20 y tantos años es difícil que tenga síntomas. El daño se va generando poco a poco. Con los vapeadores se han reportado ya muchos casos, ya hay series de jóvenes con síntomas respiratorios, con más tos, con exacerbaciones de asma desde muy temprano. Y hubo una epidemia grave antes de la epidemia de COVID que por razones obvias enmascaró lo que estaba pasando, pero a fines del 19 se reportó lo que se llama el daño agudo, el daño pulmonar agudo por los sistemas electrónicos, el EVALI por sus siglas en inglés, que causó la muerte de muchos jóvenes, muerte en personas de 18 o 20 años. ¿En qué edades están empezando a fumar? ¿Cuál es el promedio? La gente se está empezando a fumar en la pubertad, literalmente. Inclusive ahorita hay niños que están utilizando vapeadores. Digo, siempre ha habido niños que empiezan a fumar. Yo a lo largo de la vida he conocido a muchos pacientes que empezaron a fumar a los 5 o 6 años. Vivían en un ambiente de tabaquismo tremendo. Y esto no solamente es por verlo, no solamente es por la costumbre y lo que están viviendo en su casa, eso obviamente influye mucho, pero también existen genes que hacen a una persona y a familias más susceptibles a hacerse adictas a la nicotina. Ese mismo gen, esas mismas variantes hacen que también sean más susceptibles a desarrollar cáncer. En otras palabras, 2 personas que fuman, una con antecedentes familiares de cáncer de pulmón sobre todo y otra no, tiene más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, aunque fumen la misma cantidad el que tiene antecedentes. Pero a su vez es más fácil que desarrollen la adicción a la nicotina. Entonces es un círculo vicioso. Claro. Vamos a hacer un corte, pero vamos a regresar a hablar sobre pues cuáles son las enfermedades que se están desarrollando a partir del tabaquismo, porque pensaríamos en el cáncer de pulmón de manera natural, sin embargo ya hay otros tipos de cáncer que también se pueden derivar de pues, esta adicción, del tabaquismo. Estamos en Otras Miradas, no se vayan, regresamos bien rápido. Qué bueno que siguen con nosotros, con nosotras. Estamos en Otras Miradas y hoy estamos platicando sobre tabaquismo y tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Juan Sincer Sierra. Y bueno, nos quedamos, doctor, en platicar sobre cuáles son las enfermedades que se derivan del tabaquismo. Decíamos que pensaríamos en el cáncer de pulmón casi que de manera natural, sin embargo hay otros tipos de cáncer que también ya se sabe que se pueden desarrollar a partir del tabaquismo. Así es, son muchas las enfermedades secundarias al tabaquismo. Y una forma fácil de entender cuál es el daño secundario al tabaquismo es precisamente ese. ¿Cuáles son las 3 principales enfermedades o los 3 principales grupos de enfermedades derivados del tabaquismo? El cáncer, ya muchos tipos, no solamente el cáncer de pulmón, que de manera muy obvia e intuitiva la gente dice, pues el humo entra directamente a los pulmones, pero el humo se absorbe, el humo circula en la sangre, se elimina por las vías urinarias y se reparte por todo el organismo. Y esto hace que el tabaco sea causa de cáncer muy importante, por ejemplo, en vejiga, en riñón. El cáncer de vejiga en general es menos frecuente que el de pulmón, pero la mitad de los cánceres de vejiga son secundarios al tabaquismo, porque por ahí se eliminan carcinógenos y sustancias derivadas del tabaco. Y así muchos otros tumores que inclusive la gente puede no pensar que están asociados, como cáncer de mama, cáncer del tubo digestivo, cáncer del páncreas.
Otro gran grupo de enfermedades son las enfermedades cardiovasculares, infartos, tanto del corazón como cerebrales, eventos vasculares cerebrales y lo que sería la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Ahora, estas tres enfermedades se presentan de manera natural en la vida, o sea, son algo que con la edad aumenta el riesgo de que se presenten diferentes tipos de cáncer. Sabemos que el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer es la edad. Y lo mismo para infartos y lo mismo para problemas vasculares. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tabaquismo? El mecanismo a través del cual el tabaquismo hace daño es que produce un envejecimiento prematuro. Por eso, por ejemplo, infartos en menores de 65 años, 60 años, cerca del 30% es en gente que ha fumado. Muchos tipos de cáncer que de lo contrario se presentarían 30 o 40 años después, se presentan en fumadores. Entonces, una manera práctica o una fórmula que puede uno explicarle a los jóvenes sobre esto del envejecimiento prematuro, los pulmones de una persona que fuma cada año no cumplen 12 meses, cumplen 16 meses. Y así el resto del cuerpo, así los vasos sanguíneos, así el cerebro y todo el daño que se produce. Otra forma práctica, porque cuando uno le dice a un joven que si fuma se va a enfermar o se va a morir dentro de 30 o 40 años, va a decir, ¿eso cuándo va a llegar? Para muchos eso representa el triple de la edad que tienen. Es como si a mí me dijeran que yo voy a tener un problema a los 200 años, hombre, pues está bien. Entonces, una forma práctica es un cigarro, fumar 15 cigarros al día, reduce lo que se llama una microvida. O sea, una microvida es una fórmula que se ha creado muy interesante, significan 30 minutos. O sea, el que fuma 15 cigarros al día le está quitando 30 minutos a su vida. Y así progresivamente. Y para darnos una idea del impacto que tiene en relación a otras actividades o a otras cosas que la gente hace, la obesidad, que no es cosa menor y que sobre todo en nuestro país ha aumentado muchísimo. Sí. La obesidad quita una microvida, pero con mucho más peso. O sea, el efecto que tiene la obesidad, que no es menor y no lo quiero trivializar, comparado con el cigarro, es mucho menor. Y visto al revés, el ejercicio, un ejercicio moderado, no un ejercicio exagerado porque también puede ser tóxico, puede agregar 1 o 2 microvidas al día. Entonces, el daño secundario al tabaquismo es un daño secundario al envejecimiento prematuro de los pulmones, del corazón, de las arterias. Las arterias, el recubrimiento que tienen los vasos sanguíneos en su interior, que se llama endotelio, se daña progresivamente y esto hace que se vayan tapando, facilita la aterosclerosis, hay infartos y hay daño. Y como algo importante para la gente que ha fumado, que inclusive ha desarrollado cáncer a consecuencia del tabaquismo, nunca es tarde para dejar de fumar. Sí, eso creo que es súper importante. Porque este daño en los vasos sanguíneos es algo que mejora relativamente rápido, sobre todo la oxigenación de la sangre. En 3 semanas o 4 semanas, si alguien deja de fumar, su sangre se oxigena mejor. Y para fines, por ejemplo, de alguien que se va a operar o alguien que va a recibir un determinado tratamiento con medicamentos, con radioterapia, la efectividad de estos tratamientos es mejor porque la sangre se oxigena mejor. No, bueno, es que eso también es muy, muy importante saberlo, ¿no? Que nunca es tarde para pensar en dejar de fumar. Pero ¿qué decirle a las personas que defienden el fumar como un derecho, doctor? Porque usted también ha dicho que si bien es una responsabilidad individual, es una responsabilidad social, colectiva, pública. ¿Qué decirles, ¿no?, a las personas que defienden esto como un derecho, como un tema también de personalidad y que también no hemos platicado sobre cómo se daña a las personas que tenemos cerca si fumamos? Es que esto que dice es muy importante y ha sido motivo de discusión y de debate, pero esto yo creo que ya es algo que está razonablemente claro y por eso las leyes y las diferentes disposiciones a nivel mundial para controlar el tabaquismo han tenido éxito. O sea, los derechos y obligaciones de las personas son recíprocas. O sea, vivimos en una sociedad que nos da mucho y tenemos que corresponderle y vivir de acuerdo a ello. Y usted lo dijo,
Fumar es una actividad de responsabilidad no nada más individual. No es yo fumo y no me importa y si yo me quiero morir de esto es mi vida. Sí, pero está afectando a terceros. Por eso el tema de que el tabaquismo pasivo no es cosa menor. Sí, el tabaquismo pasivo cobra muchas millones de muertes al año y ya hay enfermedades. Esto que hablábamos en relación a la oxigenación de la sangre, de las cosas, de los elementos en el humo del tabaco que más daño causan es el monóxido de carbono. Este gas que es el más peligroso en lo que son las emisiones de los vehículos. Si alguien se queda en un lugar cerrado con un coche con el motor prendido, se va a asfixiar, va a morir. Bueno, la cantidad de monóxido de carbono que emite un cigarro obviamente es menor, pero en proporción es mucho mayor. Para darnos una idea, un automóvil máximo emite unas 15,000 partes por millón de monóxido de carbono. Un cigarro emite como 30,000. Eso daña la oxigenación, o sea, el monóxido de carbono compite, el oxígeno llega al organismo y se une a la hemoglobina, que es la que la distribuye en los tejidos. Es más afín a la hemoglobina el monóxido de carbono. Entonces una persona puede estar respirando al nivel del mar oxígeno, pero si además está fumando, ese monóxido de carbono del cigarro va a competir por ese oxígeno y no se va a oxigenar bien. Todo esto contribuye al daño secundario, al tabaquismo de manera pasiva por aquellos que no fuman. Y por eso es una obligación de la gente no fumar delante de otros. Si tienen ganas de fumar y si quieren hacer sus cosas, pues es como si alguien dice, es que yo salgo y doy balazos al aire y todo, y es mi vida y yo hago las cosas. No, hay actividades que en una sociedad civilizada, en una sociedad que se respeta, en una sociedad que entiende que todos nos podemos ayudar o perjudicar, hay que actuar de manera madura. Ahora, está la potencia de la adicción a la nicotina que la gente niega todo esto. El fumador dice, a mí no me hace daño. Se han hecho encuestas y el fumador se bloquea de tal manera, las adicciones hacen que la gente mienta, que la gente se bloquee. Dice, no, es que yo no tengo más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón o cáncer de ningún tipo o de que me dé un infarto. Inclusive no respetan a otros, no respetan a los niños. Dicen, no, es que ese no es un problema de salud. Es que justo, si se vive con una persona fumadora y hay menores, niños, niñas, ¿cuál puede ser el daño también si de pronto se dice, bueno, pues no fumo delante de ellos, ¿no? Me salgo a un balcón o no sé, a un patio. Sin embargo, pues se puede quedar impregnado en la ropa también, ¿no? Todos estos componentes del cigarro. ¿Y qué tan dañino puede ser eso, doctor? Es que lo es. Obviamente quien fuma en una sala o en una recámara va a concentrar más humo en esa habitación que si se sale a un balcón o se sale a un patio. Pero se ha visto que realmente el intercambio del aire de afuera es muy importante. Y uno lo ve cuando ve en la calle. Cuando alguien pasa con un cigarro, queda oliendo un buen rato. Sí. Entonces, en realidad la gente no debe fumar en lo que es su casa, ni en el jardín, ni ahí cerca. Por eso en muchos lugares las restricciones son no solamente en el inmueble cubierto, sino en varios metros a la redonda, bastantes metros a la redonda. Se ha estudiado, por ejemplo, uno de los metabolitos de la nicotina es la cotinina, y esta se pega al cabello y queda fija ahí hasta que el cabello se cae. Y se ha visto que la diferencia en la cotinina de gente, por ejemplo, de mujeres embarazadas, porque hay que proteger a la mujer embarazada del tabaquismo. Cuando se compara mujeres embarazadas casadas con fumadores que fuman adentro de la casa, que fuman afuera de su casa, o mujeres casadas con no fumadores, la cantidad de cotinina, o sea, lo que finalmente se acaba acumulando en el cabello, pero eso refleja el pulmón de estas mujeres, no es muy diferente entre el marido que fuma adentro o el marido que fuma afuera, en una terraza. Yeah. Y como algo así verdaderamente impactante de lo que es el tabaquismo pasivo, es el embarazo, o sea, el efecto que tiene el tabaquismo pasivo en un producto en gestación, en un bebé. No se diga de la mujer que fuma directamente, que todavía hay cerca de un 10% de mujeres fumadoras que cuando se embarazan siguen fumando. Muchas lo niegan, muchas lo hacen escondidas en menor cantidad, pero siguen fumando. O que de pronto fumar también genera problemas de infertilidad. También, pero si ya están embarazadas, muchas siguen fumando. Y aquellas mujeres que no fuman,
Se ha comparado también a aquellas mujeres no fumadoras casadas con un fumador, el riesgo de problemas en sus hijos en la infancia y en la adolescencia es mayor. Son productos de menor peso, hay más riesgo de cáncer en la niñez de diferentes tipos y en la adolescencia. Hay más riesgo de fracturas en esos niños nacidos de madres que se expusieron al tabaquismo pasivo durante el embarazo. Hay más riesgo de fracturas durante la niñez y la adolescencia. Para darnos una idea del enorme impacto que tiene esto, y los vapeadores no están exentos de eso, pero además son un engaño, porque no huelen mal. Es muy común, esto es parte de la naturaleza humana. Algo que nos huele mal, algo que vamos a comer y nos sabe feo, automáticamente no lo hacemos. Pero algo que huele bonito, algo que no es desagradable, en automático dice uno, esto no me va a hacer daño. Claro. Y ese es parte del engaño actual. Claro. Pero y además hay otra cosa que tiene que ver con las emociones, ¿no? El cigarro y las emociones. El cigarro me tranquiliza, o si voy a celebrar algo también se me antoja un cigarro, o si estoy en una fiesta, ¿no? Es como de manera natural que algunas personas fumen. También cómo se disfraza ahí la adicción. Esto que dice es muy cierto, o sea, porque sí, particularmente en quien ya fuma, cuando tiene ganas de fumar, cuando está bajo, digamos, tiene abstinencia a la nicotina, quiere fumar para tranquilizarse. Y dices que esto lo necesito. Por eso hay muchos, sobre todo jóvenes, cuando están estudiando para exámenes, que dicen es que me concentro mejor si fumo. No es que el cigarro los haga más inteligentes. Lo que sucede es que si nada más están pensando en fumar, no se concentran. Pero no es que de no haber fumado ellos estarían mejor, para nada. O sea, no es que el cigarro los haga mejores, de no haber fumado estarían mejores, estarían mejor. Ahora, sí hay ciertas personalidades que son más susceptibles a desarrollar adicciones. Por eso, por ejemplo, y me estoy yendo al extremo, no quiero ser nada peyorativo en relación a la población, pero entre poblaciones psiquiátricas el porcentaje de fumadores es altísimo. Digo, la gran mayoría fuman. Ahí no los dejan tener otro tipo de adicción, en la mayor parte de los lugares, digo, no los dejan usar marihuana o cocaína, pero sí fuman. O sea, también cuando hay en el perfil del fumador ciertas características en donde se incluye cierto carácter depresivo, cierto descuido personal. En general, el perfil, sobre todo del fumador refractario, es de menos cuidado personal, menos aseo, menos disciplina, menos ejercicio, deporte, cuidado en la alimentación. Sí hay un perfil en eso y ellos se sienten más tranquilos y muchas veces la familia dice, bueno, mira, es que si no fumas vas a estar muy agresivo, muy irritable, pues fuma. Sí, no, bueno, también hay un mito ahí, ¿no? De que también si se deja de fumar, se sube de peso. Ese es cierto. O sea, sí es cierto, un 10% de la población que deja de fumar puede subir de peso, 10 o 15%. Esa subida de peso normalmente no es de más igual de un 10%, pero sí es real, porque lo que sucede es que desde el punto de vista fisiológico, no. Todos tenemos, después de que han pasado varias horas de haber ingerido alimento, pues un descenso en la glucosa, que en algunas personas es mayor que en otras y dan más ganas de comer antes. Lo que sucede es que con el cigarro ese descenso en la glucosa es menor y entonces no les dan ganas de comer entre comidas con mayor frecuencia que otros. Entonces sí es real, sí se puede subir de peso, pero es la peor forma de bajar de peso, porque se ha visto que el que sube de peso, aunque haya dejado de fumar, tiene menos riesgo de cáncer, tiene menos riesgo de infartos y de problemas secundarios al tabaquismo que el que mantiene un buen peso o un peso normal fumando. O sea, es la peor forma de bajar de peso es fumar, pero es real y es algo que se puede controlar. Si la gente hace conciencia de esto, si la gente entiende que sí va a tener un poco de más apetito, y que va a comer más, pues que lo entiende y lo maneje de otra forma. En lugar de comerse una torta o en lugar de comerse unas galletas, pues que se tome un pedazo de queso, que se tome un poco de fruta. Claro. Va a ser más fácil. ¿Y cuál es el porcentaje de género? ¿Fuman más las mujeres o los hombres? Porque también hay un pasaje en el libro bien interesante que habla sobre cómo se enganchó a las mujeres para fumar, ¿no? En la época de la liberación femenina, ¿no? Como se tomó pues como
como si las mujeres ahora podíamos hacer lo mismo que los hombres, pues ahí se incluyó el fumar y la industria tabacalera vio esto como una gran oportunidad para enganchar mujeres. Absolutamente. En la actualidad ya en muchos países, en muchas ciudades, fuma más o menos el mismo porcentaje de hombres y de mujeres. Pero tradicionalmente a lo largo de la historia la mayor parte de los fumadores eran hombres. De hecho, todavía en algunas sociedades como Asia, en países asiáticos hace 20 años menos del 5% de las mujeres fumaban. En la actualidad esto ha aumentado de manera importante. Y la industria a lo largo del tiempo ha ido cambiando esto. Sí. De hecho, el clásico anuncio de Marlboro del cowboy, que todavía ya no se presenta, ya en lugar de ser el cowboy es un coche de Fórmula 1, que tiene más atractivo. Pero inicialmente la Marlboro se diseñó para las mujeres. O sea, era una campaña publicitaria para las mujeres. Y un evento histórico muy importante es el que se dio en 1929, en lo que se conoce como la Marcha de la Libertad. O sea, en Nueva York, en la Quinta Avenida, creo que fue un domingo de Pascua, hubo una campaña, hubo un movimiento en donde le dijeron a las mujeres, dejen de fumar escondidas, dejen de fumar de buró, por decirlo así, salgan, libérense y sean como los hombres. Entonces les repartieron cigarros y ellas en la calle llamaban la antorcha de la libertad, con su cigarro prendido y delante de todo el mundo fumaban. Esta fue una campaña ideada por un sobrino de Freud, que era un mago en cuestiones de mercadotecnia y que tuvo que ver con muchas cosas. Él participó en algunas de de estos movimientos de estas grandes empresas, United Fruit en Sudamérica, etcétera, y tuvo que ver inclusive probablemente con el asesinato de Arens, el presidente guatemalteco en los 50. Vargas Llosa tiene una novela al respecto. Pero este momento de este gran, digamos, de las herencias de Freud, si hablamos de cosas positivas o negativas, lo que le enseñó a su sobrino, porque era sobrino doble, es este movimiento y ayudar a que la mujer se emancipara y fumara. Y todas estas campañas ya muy posteriores, ya todavía de los años 80, 70, de que sacaban a la mujer fumando, rodeada de sus amigas, diciendo, después de un día arduo, pesado, tenemos derecho a relajarnos, tenemos derecho a convivir y a que nos acepten como somos. Sí. Y con todos estos cigarros, que además es parte de la mercadotecnia, dirigidos a las mujeres, como los que había. Todos los cigarros son igual de tóxicos, pero hay de diferentes precios porque es parte del éxito de la industria. Lo ha democratizado, además, haciéndole creer a la gente que hay para ricos, para pobres, para una raza, para otra, para hombres, para mujeres. Usted comenta en el libro, es el mismo veneno, pero disfrazado. Vamos a hacer otro corte, pero regresamos bien rápido. Vamos a platicar sobre tratamientos, también cómo se deja la adicción, ¿no? ¿Cuál es el principio para poder dejar una adicción tan fuerte? Y bueno, regresamos para platicar sobre eso. No se vayan, estas otras miradas. Gracias por seguir con nosotros, con nosotras en Otras Miradas. Hoy estamos platicando sobre tabaquismo, estamos charlando con el doctor Juan Cincer Sierra, autor del libro Del cigarro al vapeador, lo que no se ha dicho sobre el consumo del tabaco. Y justo uno de los capítulos, doctor, también lo dedica al cine, cómo influye la industria del cine también para generar adicción al tabaco. Si lo podemos tratar este tema brevemente para pasar a los tratamientos, doctor. El ejemplo que ven, sobre todo los jóvenes, es muy fácil de imitar en todos sentidos. Y esas escenas de tabaquismo en el cine han sido responsables de que un 30%, 35% de los adolescentes empiecen a fumar. Las escenas pueden no ser muy largas. A veces el simple hecho de sacar el cigarro y como que lo prenden y no lo prenden, induce al joven. Se calcula que la contribución que la industria tabacalera, o sea, lo que recibe la industria tabacalera de la industria cinematográfica por las escenas de cine es de más de 4.000 millones de dólares al año. O sea, son un gran promotor.
Y esto, aunque ya se había regulado más, con todo lo que son las plataformas que existen, ha vuelto a proliferar. El cine tiene un enorme impacto en esta influencia, como también lo puede tener el beber, como también lo pueden tener otro tipo de adicciones. Se ha calculado, por ejemplo, saliéndonos un poquito, pero tiene que ver, hay quien ha hecho el cálculo de cuánto alcohol se bebía el agente 007 James Bond en sus películas, y se calcula que esa cantidad de alcohol es simplemente imposible de tolerar. O sea, es el alcohol que bebe un alcohólico, un cirrótico en muy malas condiciones. O sea, eso es algo que por eso se tiene que regular. Por eso el control de tabaquismo y todo este tema sobre el tratamiento, etcétera, es algo integral. Tiene que ver con toda una actitud general de la sociedad. No nada más es yo estoy enfermo de algo y voy porque tuve fiebre, tuve diarrea y que me vea el médico. Esta es una enfermedad social y es uno de los objetivos por los que escribí el libro, que la gente entienda que esto es algo no solamente que afecta a la población en conjunto de diferentes maneras, sino que además ha tenido un desarrollo a lo largo de los años que ha ido cambiando de cara. Sigue siendo lo mismo, pero con diferente cara. Entonces, para poder controlar esto, porque finalmente podemos tener muchos datos y hablar de lo que pasa, pero ¿cómo controlarlo? Uno, verlo como un problema general, como un problema social, como un problema de apoyo. De salud pública. De salud pública. Para los legisladores, para la gente que toma decisiones en relación a esto, es en salud pública la medida más importante que pueden tomar para ayudar a la población. Hay otras que obviamente son muy importantes, vacunas, detección temprana de cánceres, etc. Entonces, esto es fundamental porque además, como muchas enfermedades, o sea, hay enfermedades que requieren cierta contención. O sea, la mayor parte de los fumadores, por la buena, decirles no fumes, no van a hacer caso. Si se ven obligados, si se ven acotados a que no pueden fumar en lugares cerrados, en restaurantes, lo van a hacer. Y se ha visto que inclusive no se, digamos, ponen al corriente de lo que no fumaron cuando salen y están al aire libre. Automáticamente fuman menos y lo agradecen. En las encuestas que hicimos cuando se trabajó hace ya más de 15 años, 17 años, para que no se fumara en lugares públicos en México, identificamos cómo inclusive cuando se le preguntaba a los fumadores que si se aplicaban estas leyes y no se podía fumar, si ellos iban a dejar de ir a determinados lugares, y decían que no, que seguirían yendo, un alto porcentaje. O sea, es algo que la población agradece. Es la industria la que manipula todo y cambia las cosas diciendo que es un mal negocio. No, no es un mal negocio. Lo que pasa es que, claro, si no se aplican bien las leyes, va a haber restaurantes que traicionan a los otros y van a abusar. No, claro. Pero cuando esto se aplica de manera adecuada y pareja... Sí, ¿no? Y que sí se agradece, ¿no? Porque antes se podía fumar en autobuses, en aviones. En los aviones. Sí, era terrible. Tratamientos, doctor. Si alguien decide que sí, que ya quiere dejar de fumar, porque es una adicción difícil de dejar. Muy difícil de dejar. Y lo primero, la gente tiene que estar motivada. O sea, lo primero que se necesita, porque hay gente que dice, sí, quiero dejar de fumar, a ver qué me dan. Creen que va a ser como algo automático y mágico, ¿no? Yo llego porque sé que me hace daño fumar y me van a dar esto y ya va a ser. Se tienen que motivar. ¿Y qué significa esa motivación? Estar conscientes de que va a ser muy difícil, de que va a costar trabajo, pero que vale la pena. Que el esfuerzo, el sacrificio es algo que va a redituar. Eso es lo primero. Si no se motiva, no lo van a hacer. Insisto en esto porque la motivación de la mayor parte de la gente surge a partir de ya tener ciertos síntomas, de ya empezar a toser de manera crónica, de ya cansarse más fácil. Y eso en condiciones normales en la mayor parte de la gente no se presenta antes de los 30 años. Cosa que con los vapeadores sí se presenta antes. Entonces, estar motivados, estar convencidos. ¿Y cómo se hace? Son dos elementos muy importantes. La parte psicoterapéutica, la parte de apoyo, por eso los grupos, las clínicas para dejar de fumar, en donde se convive con otras personas, se comparten experiencias y puntos de vista, es un apoyo muy grande. Porque para alguien dejar de fumar es una pérdida muy importante. Hay gente que dice, Menotti decía que fumar es la soledad que uno escoge. Y hay gente que yo le he preguntado, después de haber fumado muchos años y que hicieron cáncer y que están gravemente enfermas y no se arrepienten de dejar de fumar,
Y muchos, irónicamente, al principio eso me sorprendía, dicen no, porque fue el amigo que nunca me dejó. Hay mucha gente que me traicionó, hay mucha gente que en momentos difíciles no me abandonaron. Y es lo que siente la gente, estoy deprimido, estoy mal, y el cigarro ahí está conmigo. Sí. Y esto es lo que explica cómo gente en lugares donde está nevando, donde la temperatura es 15 bajo cero y están afuera de un edificio fumando, se sienten acompañados. Entonces, la parte de compartir estas experiencias y luego la parte de cómo poder ir sustituyendo gradualmente a la nicotina, que es el gran gancho y lo que la gente necesita. Hay diferentes sustitutos o hay diferentes formas de administrar nicotina, las que se usaron y desde hace mucho tiempo, que desafortunadamente son escasas y difíciles de conseguir. Los chicles, por ejemplo, los parches. De nicotina y algunos otros medicamentos antidepresivos o medicamentos que tienen que ver con estos receptores en el sistema nervioso, como la vareniclina, que hace que la gente tenga menos ansiedad, menos intolerancia. Pero el punto es que, como lo comenté al principio, se necesita integrar. No solamente ver un medicamento, ver un sustituto de la nicotina como la panacea, como quien dice, a ver, tengo una infección, me tomo un antibiótico y con eso se controla. Aquí se necesita acompañar de lo demás, porque además ese tratamiento no debe durar de manera permanente. Habitualmente las clínicas de tabaquismo y en donde se maneja la parte psicoterapéutica y la parte de diferentes medicamentos, es un programa habitualmente de 12 semanas. Y aún así puede haber muchas recaídas. Entonces, es algo que hay que manejar de manera integral. ¿Y qué porcentaje de éxito hay en estos tratamientos? Mire, en general, el éxito de muchos de estos... Los sigue, se apega al tratamiento. Sí, que tengan abstinencia, que se mantengan bien a lo largo de un año, es como de un 50%. O sea, son muy recurrentes las recaídas. Y aquí entra el tema que muchos defienden sobre qué papel juegan los vapeadores para dejar de fumar. Sí. Desafortunadamente, en muy pocas personas es algo que funciona, porque lo que acaba ocurriendo es que el fumador que empezó a utilizar el vapeador con la intención de sustituirlo por el cigarro, acaba utilizando las dos cosas. No solamente el cigarro, sino el vapeador. Entonces, es parte de lo que debe conocer el fumador. Esto es difícil, puedes recaer, no te desanimes, no te decepciones y adelante. Y seguir intentándolo. Y luego, si ya hay un diagnóstico de cáncer, doctor, pues ¿cómo también dar esa noticia? Porque también leí cómo usted comenta que de pronto cuando se da un diagnóstico de cáncer, todo el mundo se siente como en ninguna otra enfermedad con el derecho de opinar o de aconsejar o de decirle a la paciente lo que tiene que hacer. Y usted decía que era pues muy importante que se escuchara al médico o quien le esté tratando para que esté este apego para que se genere este apego al tratamiento, pero también para que no se genere este sentimiento de culpa, ¿no? De bueno, pues ya fumé durante tantos años, claro, las consecuencias son estas. Pues sí, pero ¿cómo hacerle para que haya un apego al tratamiento más que un sentimiento de culpa? Este es un punto muy importante y aquí yo separaría la respuesta, digamos, en aquellas personas que desarrollaron cáncer de pulmón, la mayoría secundarias al tabaquismo, en donde sí existe un cierto complejo de culpa y también existe un sesgo negativo de parte de los médicos que dicen, bueno, pues si fumaste, pues ¿qué esperas? Claro. Y eso está mal, porque pues todos tenemos debilidades, todos tenemos defectos, todos podemos caer. Y esto es semejante a alguien que llega fracturado porque tuvo un accidente de motocicleta, pues decirle, pues es que es muy peligrosa la moto, sabemos que muchos se accidentan, pues no te voy a atender, es algo parecido. O el que practica algún deporte de alto riesgo, el que hace alpinismo y se cae, o el que esquía en nieve. Entonces, este sesgo es algo que hay que manejar porque, pues como médicos y todo lo que es el sector salud, debe atender a la gente cuando se enferma independientemente y no nada más a los que son santos y que nunca hicieron nada y se enfermaron de mala suerte. Ese es un punto en relación a quienes tienen un cáncer por haber fumado. Y algo importante en este tipo de cánceres es que ya se puede hacer, igual que se hace un Papa Nicolau y una mastografía para detectar cáncer cervicuterino de mama en gente que ha fumado, que tiene factores de riesgo, una tomografía de pulmón, lo que llamamos de baja dosis, para que tenga muy poco impacto la radiación, una vez al año,
cuando menos durante 3 años, y de esta manera se pueden identificar pacientes con tumores pequeños, con tumores que empiezan y en donde las posibilidades de curación no solamente son mayores, que si se diagnostica más avanzado, sino el tratamiento es más sencillo, muchas veces con la cirugía es suficiente. Ahora, en muchas otras personas que hacen cáncer y que no han fumado, pues sí es todo un tema, porque todavía para la población en general cáncer es sinónimo de muerte. Sí. Y esto deriva pues que durante mucho tiempo había muy pocas cosas que hacer por muchos cánceres, y ahora hay muchos cánceres que se pueden curar, inclusive estando avanzados. Por fortuna. Entonces la gente no debe sentir que si tiene cáncer, porque esto además a veces la retrae, o dice, pues ¿para qué voy y para qué me tratan si de todos modos me voy a morir? Para nada. Aún cánceres avanzados tienen, depende del tipo de cáncer, posibilidades de curación. Por eso yo hablo no nada más de la detección temprana, el diagnóstico temprano cuando es chiquito, sino el diagnóstico oportuno. El diagnóstico oportuno varía de tumor a tumor. Hay tumores que no siendo muy grandes ya son muy graves y es difícil curarlos, pero hay otros que aún estando muy avanzados y con metástasis tienen buenas posibilidades de curación, y que la familia lo entienda para que además enfrenten la realidad. Totalmente. Para concluir, doctor, o para ir concluyendo, si nos pudiera resumir como las mejores razones para, lo ha estado exponiendo magistralmente a lo largo del programa, pero si lo pudiéramos resumir, las mejores razones para dejar de fumar. Pues la primera es evitar la causa de enfermedad, discapacidad y muerte más importante y más evitable. O sea, como causa evitable de muerte y de enfermedad grave, el cigarro es superior a muchas otras enfermedades juntas. No solamente para el que directamente lo hace, sino para el resto de la gente que está a su alrededor. Eso es muy importante. Se va a poder vivir de manera más libre. Una persona que tiene adicciones es una persona que está esclavizada. Ahora que no se puede, y afortunadamente, fumar en lugares cerrados, ¿cuánta gente hay en una comida, en un restaurante, que en medio de una conversación muy interesante y muy agradable, se salen desesperados a fumar porque ahí no lo pueden hacer? Y se perdieron de una conversación, de hecho ya ni siquiera podían poner atención a lo que se estaba haciendo. Se vive mejor, se vive más libre. Como me han dicho muchos fumadores, es que sí, yo fumo porque en ese momento me relajo, se me quita la ansiedad, pero ya me di cuenta que regresa y cada vez regresa con más fuerza. O sea, es un círculo vicioso que no se rompe. Por eso hay que controlarlo. Y una última pregunta, doctor. ¿Qué profesionalmente, qué le deja este libro? Porque usted también dice en él que su familia fue muy importante y que su familia, por ejemplo, veía que era una necesidad escribir este libro. Tenemos 2 minutos, doctor. Ellos me vieron preparar pláticas, salir a darlas en diferentes lugares, en México, en viajes, y dijeron, todo eso vale la pena que lo plasmes, es un acervo que has ido acumulando a lo largo de los años que vale la pena que compartes con la población. Por eso les agradezco mucho que me hayan motivado, que me hayan impulsado y que me hayan ayudado. Mi hija me dio muy buenos consejos en relación a lo que sería el enfoque que se le puede dar desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista de imágenes, sobre todo para una población que, o sea, uno ya piensa diferente y puede uno impactarse de diferente forma, y hay que ver ese punto de vista. Entonces, muy agradable, y el libro está ya terminándose de traducir al inglés. Se consigue en Amazon, no se vende físicamente en librerías, y les llega en unos días. Y es un libro de capítulos cortos, breves, para que si la gente lo lee antes de dormirse, no digan, tengo que leer este capítulo de 20 páginas antes de dormir. No, altamente recomendable, sin duda, no solamente pues por el tema de pues que es el objetivo de concientizar en el tema del tabaquismo, sino porque es un documento histórico muy importante. Yo le quiero agradecer muchísimo, doctor, gracias por habernos acompañado, de verdad. Hoy en Otras Miradas nos quedamos con varias cosas, pero sobre todo subrayar esto último que nos comenta: hay que decidir vivir libres, vivir mejor, no esclavizados a una adicción. Muchísimas gracias, doctor. Es la decisión más importante en materia de salud, si se fuma o no se fuma, sin minimizar otras. Muchísimas gracias, Olimpia. No, gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en Otras Miradas. Les recuerdo que este programa se retransmite el próximo domingo a las 9 de la noche y tenemos una cita el próximo martes a las 7. Yo soy Olimpia Velasco, esto fue Otras Miradas y esta es la televisión pública en el corazón de la Ciudad de México.